Delirio y ya estamos en comunicación desde Montevideo, Uruguay, con el cantautor que está presentando este nuevo disco, No Sabemos Cómo, y estamos hablando de Toto Yulelé. ¿Cómo estás, Toto? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar del otro lado. Y bueno, contanos un poco sobre esto, ¿no? No sabemos cómo. Bueno, No Sabemos Cómo es el nombre de mi último álbum, es el nombre de una canción del álbum que le da un poco nombre eh, y que bueno, en verdad empezó siendo como una situación más específica de la canción, ¿no? Donde el concepto era un poco como integrar la incertidumbre a veces y después me terminé dando cuenta que es una frase que me representa actualmente desde muchos puntos de vista, como esa sensación de, bueno, hay que hacer algo, pero no sé cómo hacerlo y lo voy a hacer igual, ¿no? Claro. Buscar la manera, digamos, de hacerlo y lanzarse. Claro, y bueno, ir aprendiendo en el camino y como bueno, en cierta medida uno nunca sabe cómo y sin embargo siempre termina resolviendo, pero bueno, pasa con todo y bueno, con los discos también a veces pasa. Así que un poco eso fue como el concepto que atravesó como todo el álbum de alguna manera. Toto, vamos a conocerte un poco más. ¿Cuántos discos ya tenés antes que este? Bueno, este es mi cuarto disco de estudio, tengo además dos discos en vivo, o sea, vendría a ser como mi sexto disco. Este proyecto empieza hace más o menos 10 años. Entonces, bueno, más o menos cada 2 años o año y medio siempre estoy produciendo y sacando algún material nuevo. Y la verdad que estoy muy contento con este último disco porque siento que veo la discografía como todo una unidad y siento que es una parte nueva dentro de la discografía. Así que nada, contento. Bueno, este último disco tiene 7 canciones, de esas 7 canciones habla, ¿no? De muchas preguntas, de anhelos, de deseos. ¿A qué viene eso? O sea, ¿cómo vienen esas escrituras, el escribir esas canciones? Bueno, en verdad son muchas de estas preguntas, son cosas que yo me pregunto siempre, ¿no? Como que hay algo de lo existencial y de temáticas existenciales que atraviesan este disco y que en verdad son preguntas que yo siempre me hago, pero como que en este álbum fue la primera vez que me animé como a escribirles como directamente a esas cosas. Pero bueno, la verdad que cuando uno habla de algunos temas existenciales, ¿no? Tanto como el cambio, el tiempo, la muerte, ¿no? Son temas que en el mejor de los casos siempre terminan en una pregunta y no en una respuesta, ¿no? Como por ejemplo podemos hablar de la muerte muchas horas, pero bueno, al fin y al cabo nadie sabe qué es. Claro, nos seguimos Entonces, bueno, preguntando miles de cosas con respecto al caso, digamos. total. Entonces, bueno, es más un ejercicio de la pregunta y cómo la pregunta genera más movimientos que la respuesta muchas veces. Entonces, nada, justo coincidió que por una cuestión también temporal son muchas canciones, o sea, varias de las canciones hablan como de temáticas así como muy existenciales y muy generales de alguna manera, ¿no? Claro, y también haces una combinación, ¿no? Ya que estás viviendo hace 2 años acá en Argentina, en Buenos Aires más precisamente, combinás el ritmo del candombe que es particular, ¿no? De Uruguay y con el rock nacional que también es eh, muy argentino. Total. Bueno, el candombe, para quienes no conocen, es un muy tradicional de acá de Uruguay. Yo justo en este momento estoy en Uruguay porque estamos cerrando un poco la gira acá. Y la verdad que es un ritmo muy tradicional que a las personas que vivimos en este país nos atraviesa de una manera muy importante a nivel rítmico, a nivel musical y a nivel también del ritual que eso representa. Pero bueno, también en Uruguay como en muchos países de América, hemos sido influenciados fuertemente por lo que fue el rock argentino, ¿no? Sobre todo en sus primeras épocas, pero hasta ahora. Entonces, bueno, yo me mudé a Argentina hace 3 años y uno de los objetivos musicales tenía que ver con poder fusionar esos dos mundos y poder generar un disco de candombe, pero con un sonido que sea un poco más rockero, ¿no? Más experimental. También trabajamos con un productor argentino de ahí de la ciudad de Mar del Plata y él como que aportó mucho de eso. Entonces, la verdad que quedamos contentos porque como que quedó un híbrido entre esos dos sonidos que, a nuestro entender, tiene un sonido como muy particular, ¿no?
¿Cuál es el instrumento que más se hace hincapié, ¿no? En este álbum? Porque si hablamos de por ahí candombe, hablamos un poco de lo que son los tambores, los tamborines, el clásico, bueno, la percusión, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de rock nacional o de rock particularmente, por ahí estamos hablando un poco más de lo que son instrumentos como batería o como guitarra eléctrica o como bajo. Total. Bueno, un poco todos esos instrumentos que nombrás son de alguna manera los que representan a cada uno de esos estilos también en el disco. Nosotros vinimos a Uruguay a grabar las baterías y los tambores acá en Uruguay porque queríamos que el cuerpo percutivo, el cuerpo rítmico del candombe sea grabado acá y lo grabamos en un estudio muy específico y muy histórico también del candombe del Uruguay. Pero bueno, en verdad mi instrumento predilecto y a partir del que yo compongo es la guitarra, pero creo que en este disco particularmente lo que más llamaría la atención sería como el trabajo con las texturas y todo lo que son los sintetizadores, que también vienen como más del mundo del rock, más de los 70, por ejemplo, y es un disco que tiene muchas capas de sintetizadores, además de estos instrumentos que vos nombrabas, como bueno, guitarras eléctricas, bajo, batería, y bueno, y siempre en mis discos hay una importancia muy grande de la voz y de la letra. Entonces, bueno, más o menos es un poco todo eso. Claro. Comentanos un poco cómo recibió el público este disco. Bueno, la verdad que yo estoy muy contento. Muchas veces es difícil evaluar y medir cómo es la recepción del público, porque también uno muchas veces uno saca un disco y cree que la gente va a escuchar el disco la primera semana, y bueno, la verdad que no es así, ¿no? El disco queda para toda la vida ahí y la gente lo va descubriendo de a poco, ¿no? Entonces uno tiene que calmar un poco esa ansiedad de querer que todo el mundo lo escuche enseguida. Pero la verdad que ha sido muy linda la recepción, muchas personas me han compartido justamente situaciones que han tenido a partir de las letras, con mucha identificación. Y bueno, justo ahora hicimos una serie de conciertos que cerramos ayer en Uruguay y por suerte el termómetro que yo tengo es si cuando voy a tocar en vivo después me piden las canciones viejas o las canciones nuevas. Y la verdad que ha sido una sorpresa que por suerte la gente ha pedido las canciones del nuevo disco, entonces eso me tranquiliza decir, bueno, está, como que de alguna manera las canciones están empezando también a jugar ahí. Qué bueno. ¿Y dónde la gente te puede escuchar? Bueno, el disco está en todas las plataformas digitales, ¿no? Spotify, también en YouTube y en todas las que actualmente se usan. También si entran al Spotify de Toto Yulelé, así con Y, van a encontrarte también con los otros discos. Pero bueno, la verdad que hoy en día está muy fácil de acceder. Además, en el primer lanzamiento del disco, que es una canción que se llama Dos Tristezas, también hicimos un video que lo grabamos ahí en Buenos Aires, entonces también ahí en YouTube, si buscan Toto Yulelé, Dos Tristezas, van a encontrarse con el video presentación del disco. Y bueno, la invitación también es un disco muy breve, que dura casi 20 minutos y está pensado para que quienes quieran puedan darse la oportunidad de escucharlo entero como una experiencia, como si fuera una película. Está pensado para ser escuchado así y también, bueno, canción por canción, pero bueno, siempre la invitación, hoy en día que ya casi que no sucede eso, ¿no? Porque es más difícil para todos poder dedicar tanto tiempo la atención a algo. Bueno, hicimos un disco corto para que también No, pero adaptarnos a está las nuevas. buenísimo porque vos te vas caminando, por ejemplo, salimos del canal, cazamos los auriculares y en el tiempo que llegue a la casa uno puede ir escuchando tu música. Por ejemplo, salir a correr. Total, sí, bueno, y quienes no conocen el candombe es un ritmo muy rítmico, muy de tierra, muy de caminar, entonces bueno, es un buen disco para escuchar caminando, corriendo, andando No, en pará, si yo bondi. escucho candombe cuando voy caminando, todo voy a estar ahí haciendo... Se te, puede- Se te pueden mover las caderas, pero bueno, eso claro, es una... voy a ir bailando más que caminando. Y eso no es un problema, eso es buenísimo. Buenísimo. Y bueno, ¿tus presentaciones tenés ya alguna presentación pautada acá en Argentina, en Uruguay, en dónde? Bueno, justo acabamos de terminar, hicimos una breve gira de presentación que no fueron como presentaciones oficiales, sino bueno, fue como una celebración de la salida del disco. Tocamos en Buenos Aires, tocamos en la ciudad de La Plata también, y ayer hicimos la última fecha del año de presentación acá en la ciudad de Montevideo. Así que bueno, ya cerramos este año en enero y
En el verano vamos a estar tocando en la costa uruguaya y bueno, y el año que viene la idea es poder presentarlo formalmente en Uruguay y en Argentina ya con toda la banda y bueno, haciendo como una presentación más específica de todo el disco entero, ¿viste? Perfecto. Por lo pronto, escuchar el disco ahí en Spotify, en YouTube, y bueno, y espero que les guste. Es un disco en el que trabajamos muchísimo, que le metimos mucho trabajo y que también tiene muchos pequeños sonidos para descubrir. Quienes tengan la oportunidad de escucharlo con auriculares también van a encontrarse con alguna otra data. Perfecto, Toto. Esperemos estar ahí en el verano también en las costas de Uruguay y bueno, ir a escuchar tu música en vivo. Muchísimas gracias, Toto. Muchas gracias a ustedes, Un abrazo enorme desde acá. Un abrazo. Genial. Ahí está. Toto Yulelé, ahí está, desde Montevideo, Uruguay. Esperemos que nos podamos ir con la producción de María del Lirio, San Ignacio, Punta, algo así, lo escuchamos en vivo, ¿les parece? ¿Me dan el ok? ¿Sí? Ahí está, vamos a escuchar un poquito de Toto. Con cosas de acá, no te alimenta el abrigo. Llegar, vivís dejando una huella con temor a que